Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor y les doy la bienvenida a esta serie donde cubriremos todo lo referente a las computadoras, desde el nivel más básico, como lo son los componentes y circuitos que las constituyen, la lógica detrás de las máquinas, el almacenamiento y procesamiento de datos, hasta hablar de lenguajes de programación como lo son ensamblador y otros lenguajes de alto nivel, sistemas operativos y la evolución del Internet, entre otras cosas. Ahora, esta serie estará dividida en secciones y cada una la veremos en un video. Cada sección hablará de un tema, comenzando desde el nivel más bajo y poco a poco iremos avanzando y agregando capas de conocimiento a lo que previamente hemos aprendido, al mismo tiempo que iremos introduciendo los conceptos necesarios para lograr ser un experto en este tema. Si eres una persona que te gustan estos temas o un estudiante universitario o de preparatoria estudiando una carrera afín, o estás solamente aquí para adquirir más conocimiento, para crear tus propios proyectos, pues estás en el lugar indicado. En este primer video comenzamos definiendo las computadoras, explicaremos conceptos básicos y hablaremos de las señales que éstas utilizan. Sin más que decir, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué es una computadora. Y una computadora, por definición, nos dice que es un dispositivo electrónico al que nosotros le vamos a otorgar instrucciones. Estas instrucciones nosotros se las damos mediante la programación o por el diseño de sus circuitos electrónicos. Y bueno, con esta programación o con estas instrucciones lógicas, el dispositivo nos va a generar un proceso. Ejemplos de computadoras tenemos que están los teléfonos inteligentes, las computadoras de escritorio, los televisores inteligentes, computadoras portátiles, consolas de videojuegos y los relojes inteligentes. Cabe mencionar que las computadoras no solo son estas o estos dispositivos que contienen en su nombre las palabras computadora, computador o inteligentes. Hoy en día está muy de moda escuchar esas palabras, pero sabemos que en el mundo hay otros dispositivos que no tienen estas palabras en su nombre y cumplen con la definición de lo que es una computadora. Un ejemplo es la calculadora. La calculadora está programada por el fabricante con una serie de instrucciones que ayudan al usuario a realizar el proceso de calcular operaciones matemáticas. Otro ejemplo es el reloj digital. Sabemos que este dispositivo nos brinda con un menú el cual nosotros podemos acceder presionando los botones de este dispositivo, y dentro de su menú podemos realizar varias funciones. Una de ellas es programar alarmas, otra pues podría ser acceder al segundero, y este acto simple de que nosotros podamos acceder a un menú nos dice que el reloj ya está programado con instrucciones y pone estas opciones disponibles mediante un proceso. También cuando nosotros programamos la alarma, el reloj digital realiza un proceso de comparación entre la hora actual y la hora que le hemos programado. Cuando esta condición se cumple, el proceso activa la alarma. Y bueno, vemos que cada uno de los ejemplos cumplen o caen dentro de la definición de computadora y por lo tanto las reconocemos como tal. Ustedes pueden realizar un pequeño ejercicio desde su hogar o donde sea que se encuentren, y consiste en identificar las computadoras que ustedes tienen en su entorno. Yo por ejemplo tengo mi computador, mi televisor, mi ventilador que tiene un menú digital, tengo un microondas y mi celular, no sé si ya lo mencioné, pero bueno, es un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer, y este ejercicio lo ponen en las escuelas para aprender a identificar estos dispositivos. Entonces, ustedes solamente recuerden que una computadora se define como un dispositivo electrónico al que nosotros le podemos dar o programar con instrucciones, y este dispositivo nos va a brindar un proceso o va a realizar un proceso. Ahora, nuestras computadoras no van a realizar ningún proceso sin que antes nosotros le otorguemos una entrada. Esta entrada es una señal y nosotros se la otorgamos mediante varios dispositivos. En el caso de los teléfonos, pues nuestra pantalla táctil nos funciona como dispositivo de señal de entradas, y una vez que nosotros le enviamos esta señal a la computadora, realiza este proceso del que nosotros estamos hablando
y después de que el proceso se finaliza, pues la computadora nos otorga una salida. Un ejemplo es simplemente cuando nosotros enviamos un mensaje, la señal de entrada pues es todo lo que nosotros estamos tecleando en la pantalla de nuestro teléfono. El proceso sería toda la programación interna que el teléfono o la aplicación tiene, y la salida pues sería que se envía un mensaje, ¿verdad? Que el mensaje fue enviado. Ahora aquí tenemos ejemplos de dispositivos que nos ayudan a enviar estas señales a las computadoras. Y en las señales de entrada nosotros tenemos los teclados de nuestras computadoras, el mouse o el ratón, los micrófonos, las cámaras y las memorias USB. Del otro lado tenemos ejemplos de salidas y tenemos los monitores, tenemos los altavoces y también nuevamente las memorias USB. Ahora está claro que estos dispositivos que tenemos acá en el lado de entradas pues convierten información de nuestro entorno a señales que nuestra computadora pueda entender. En el caso de la USB, que es el que tal vez pueda haber duda, si bien no toma una señal de nuestro entorno o información de nuestro entorno, cumple con la función de darle una señal de entrada en el momento en que nosotros queremos leer información de ella. Y en el lado de las salidas tenemos estos dispositivos que van a convertir las señales que las computadoras nos otorgan a información que nosotros podamos entender. En el caso de las memorias USB, nuevamente tenemos que se vuelve un dispositivo de salida en el momento en que nosotros escribimos información en ella. En el lado de entradas, recuerden, era cuando nosotros leíamos o extraíamos información, y en el lado de salidas pues es cuando nosotros le escribimos información. Ahora, como muchos sabremos, las señales que las computadoras utilizan, sean estas señales que nosotros le damos de entrada o que la computadora nos da de salida, son señales digitales. Y para poder entender qué son exactamente las señales digitales, vamos a hablar de las señales de manera general. Una señal es una variación en el tiempo o en el espacio de una magnitud física, y estas señales contienen información. Es decir, en el mundo nosotros tenemos distintas propiedades físicas las cuales nosotros podemos medir. Ejemplos de estas son la fuerza, la electricidad, la presión, la luz o el sonido, entre otras. Entonces vamos a hacer una gráfica para ilustrar y entender mejor el concepto de señal. Entonces ponemos aquí nuestro eje Y y nuestro eje X. Nuestro concepto o nuestra definición nos dice que una señal varía en el tiempo. Entonces en el eje X nosotros ponemos tiempo. Y dice que pues es una variación de una magnitud física. Entonces en el eje Y tenemos la magnitud. Para mantener el ejemplo sencillo, vamos a decir que la propiedad física que nosotros vamos a medir es la de la temperatura, específicamente la de la temperatura de una olla de agua que estamos calentando en la estufa, por así decirlo. Y si nuestra agua está a temperatura ambiente, pues nuestro termómetro inicialmente nos va a marcar una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces vamos a poner acá la C de centígrados para identificar que estos grados son en centígrados. A medida que el tiempo va a transcurrir, vamos a ver nosotros que la temperatura del termómetro va a ir aumentando, y esto lo va a hacer de manera lineal. Y vamos a decir que la temperatura llega a 100 grados centígrados, donde se va a estabilizar, porque como sabemos el agua hierve a 100 grados centígrados a presión atmosférica, y el hecho de que esté hirviendo pues no la deja que aumente de temperatura. Entonces aquí vemos la variación de la temperatura a través del tiempo. Estamos midiendo una magnitud que en este caso le pertenece a la temperatura, y por lo tanto esta gráfica o esta línea, esta serie de datos que nosotros tenemos a través del tiempo, la podemos considerar una señal.
¿Por qué? Pues porque estamos midiendo una magnitud de una propiedad física y esta está variando en el tiempo y nosotros podemos extraer la información. Ahora que ya sabemos nosotros identificar lo que es una señal, vamos a dividirlas dentro de dos categorías. Y tenemos las señales analógicas y las señales digitales. Dentro de los dispositivos que nos brindan señales de tipo analógico, nosotros tenemos el termómetro, como ya lo habíamos visto, las básculas analógicas y pues un segundero. Esto es solamente algunos ejemplos de toda la gran cantidad de dispositivos que nos pueden brindar señales de este tipo. Ahora, una señal analógica es una señal que se asemeja al comportamiento de la propiedad física que estamos midiendo. Es decir, si nosotros tomáramos una báscula analógica de ejemplo y nos subiéramos arriba de ella, nosotros viéramos que la aguja o el comportamiento de la aguja se viera algo parecido a lo que tenemos aquí en la gráfica, donde en el eje Y tenemos el peso, en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, a medida que nosotros nos subimos, la aguja va a ir subiendo de lectura. Esto lo va a hacer de forma acelerada, como lo podemos ver aquí, exponencial, ya que pues la gravedad, como sabemos, es una aceleración. Entonces la aguja va a marcar, va a ir aumentando, de manera acelerada. Una vez que nosotros estamos completamente arriba de la báscula, pues el peso se estabiliza y esa sería la lectura, ¿verdad?, de nuestro peso. Sabemos que en el mundo hay un montón de variables indeseables, por así decirlo, de manera que esta imagen o esta lectura es idealizada. La realidad de las cosas es que nosotros tuviéramos una señal más parecida a la que está en la siguiente gráfica, pues donde en esta señal, ¿verdad?, ya toma en cuenta más variables. Por ejemplo, al momento que nosotros nos estamos subiendo arriba de ella, pues podemos desbalancearnos. Eso causaría una vibración en la aguja. También si estamos en la intemperie y sopla el aire, también eso causaría una variación en la lectura. Entonces vemos que tiene la misma tendencia, es la misma tendencia creciente, acelerado, y después cuando estamos totalmente arriba oscila alrededor del peso real, pero se va atenuando la señal. Y bueno, pues así vemos cómo la señal se comporta de forma similar con lo que está pasando en el mundo físico, ¿verdad? Habíamos dicho que las señales analógicas tienen el comportamiento similar a la propiedad física que estamos midiendo. Entonces, así como en el ejemplo del termómetro, que vimos que la señal del termómetro prácticamente va a la par de la temperatura del agua, así aquí en este ejemplo pues vemos que todas estas variaciones pues corresponden a actos que sucedieron en el mundo físico. Y bueno, solo hay que recordar que la palabra analógica o análoga quiere decir que es similar. Entonces, como habíamos dicho, ¿a qué son similar las señales? Pues a la propiedad física que está midiendo, a cómo se comporta esa propiedad, es como la señal se va a proyectar. Vamos a pasar a explicar las señales digitales, y una vez que expliquemos este tipo de señales, vamos a entender más la diferencia que hay en estos dos tipos. Entonces, aquí tenemos un circuito eléctrico y voy a explicar qué son los componentes que tenemos aquí, o los símbolos de los componentes que tenemos en la pantalla. Para empezar, este símbolo con las dos rayitas, con un símbolo de más, nos dice que es una fuente de voltaje, que aquí tenemos una fuente de corriente o una fuente de voltaje. Pudiera ser una batería, ya que este símbolo nos dice que es una fuente de voltaje de corriente directa. Este símbolo es el símbolo para un botón. En inglés es un push button, que quiere decir que es un botón que se tiene que oprimir para cerrar el circuito. Una vez cuando uno lo suelta, pues el circuito se abre. Esta línea zigzagueada se le llama resistencia, representa una resistencia, y pudiera representar pues un foco. Vemos que todo está conectado por un conductor,
El conductor puede ser un cable o un alambre de cobre, y este símbolo de las 3 rayitas es el símbolo de la conexión a tierra o a la terminal negativa. Entonces, este es un circuito completamente funcional. En el momento que yo oprima el botón, el circuito va a conducir corriente. Y si nosotros pusiéramos un voltímetro aquí en los extremos del foco de la resistencia, nosotros pudiéramos tomar la lectura del voltaje que está entrando a la resistencia. Y si lo graficáramos, pues tuviéramos algo como esta imagen que tenemos aquí. Aquí dice señal emitida por una fuente de corriente directa. En el eje Y tenemos el voltaje y en el eje X el tiempo. La escala la puse de 0 a 12 voltios, o sea que bien esto podría ser una batería de un carro. Al inicio, que el circuito está abierto, pues marca 0 voltios. En el momento que uno oprime el botón, el voltaje salta hasta 12 voltios. Y si lo dejamos de oprimir, pues cae de nuevo a 0. Si lo volviéramos a oprimir una segunda vez, pues volveríamos a tener otra vez este salto y una caída. Ahora, esta señal ustedes podrán decir que también es análoga al comportamiento que estamos teniendo acá en el circuito, y es totalmente cierto. Sin embargo, nosotros con estos altos y bajos de voltaje podemos utilizarlos para comunicar información de manera codificada. La manera en que lo hacemos es mandando una serie de pulsos. Estos se llaman pulsos. Entonces, dependiendo del tipo de pulsos que nosotros mandamos, la combinación de pulsos va a ser la información que nosotros estamos transmitiendo. Estas pudieran ser números, letras o cualquier otro tipo de información que ustedes se puedan imaginar. Nosotros lo podemos simplificar a una serie de pulsos y transmitirlo por un circuito electrónico. Ahora, estos pulsos nosotros los representamos con un 1, y cuando no hay voltaje en el circuito, pues lo representamos con un 0. Este es el sistema que utilizan las computadoras para manejar la información, y este sistema es el que nosotros le llamamos el sistema binario o digital. Y la diferencia que este tipo de señal tiene es que la señal digital solamente toma valores discretos, solamente puede ser uno de 2 valores, y estos son el 1, el 0, verdadero o falso, encendido o apagado. A diferencia de las señales analógicas, como vimos, sus 2 características principales son que son señales continuas y tienen un rango de valores prácticamente infinito. Si nosotros aquí en la báscula de peso, esta gráfica fuera de un objeto que pesara 1 kilogramo, por ejemplo, prácticamente si nosotros quisiéramos encontrar el valor de esta señal en determinado momento, nosotros pudiéramos recibir cualquier valor que esté dentro del 0 y el 1. Y como sabemos que un número nosotros lo podemos dividir una infinidad de veces, pues entonces por eso decimos que prácticamente el número de valores que pueda contener esta señal pues es infinito. Una de las razones por las cuales usamos las señales digitales en las computadoras y no las señales análogas es en el tema del almacenamiento. Los métodos para almacenar información de forma análoga suelen decaer a medida que uno transfiere la información. Es decir, si tenemos un audio grabado de manera análoga como lo eran los discos de vinil, al momento de hacer una copia, esta va a tener diferencias o va a estar distorsionada a comparación con la copia original. Y si nos ponemos a pensar en la cantidad de veces que los archivos que utilizan las computadoras se tienen que seguir copiando y transfiriendo, es fácil deducir que después de tantas transferencias o de tantas veces que se ha copiado el paquete de información, al final vamos a tener un paquete de información muy distorsionado de lo que originalmente nosotros teníamos. Solo pónganse a pensar en la cantidad de veces que nosotros nos mandamos una foto en las redes sociales y cuántas veces esa foto es copia de las copias que nosotros estamos remandando, o un audio. Entonces a eso nos referimos con que si esta información nosotros la guardamos de forma analógica, se va a ir distorsionando a medida que ésta se está replicando.
En cambio, con las señales digitales nosotros tenemos valores discretos y, como habíamos dicho, con estos valores nosotros podemos codificar la información y almacenarla de manera más confiable. Ahora, aquí tenemos solamente algunos, ¿verdad? Pocos, de hecho, ejemplos de dispositivos de almacenamiento que guardan esta información de forma binaria o que utilizan estos ceros y unos para guardar los datos que nosotros queremos. Entonces tenemos la USB, tenemos los discos duros y los CDs o DVDs, y vamos a ver cómo estos dispositivos guardan esta información de manera física. Ahorita en este video vamos a mostrar el CD, y en otros videos vamos a mostrar cómo la USB y los discos duros e incluso otros dispositivos guardan información, pero para eso tenemos que estudiar más teoría sobre estos dispositivos. Entonces, por el momento vamos solamente a ver cómo funciona el almacenamiento en un DVD o un CD. Vamos a imaginar que tenemos uno de estos discos y lo ponemos boca abajo sobre la mesa, en un costado de la mesa, y nosotros, si pudiéramos acercar nuestra vista hasta un punto microscópico, pues tuviéramos una imagen parecida a la siguiente, donde este sería el disco boca abajo. El disco está construido por varias capas de diferentes materiales. La primera capa es la que está hecha por policarbonato, que es un plástico, un polímero transparente, que es esta parte donde tengo las letras de CD. Entonces el policarbonato sería desde esta línea hasta la siguiente. Encima del disco nosotros tenemos una capa de aluminio, que es prácticamente un filme de aluminio, y por encima es donde las empresas hacen sus grabados, ¿verdad? De sus logos o cualquier tipo de información que ellos graben encima. Y en medio de la capa de aluminio y la capa del policarbonato tenemos una capa de un material que es fotosensible, y es en esta donde nosotros guardamos todos los ceros y unos que queremos que nuestro disco contenga. Y a esta diferencia de ceros y unos, que aquí yo lo tengo ilustrado con partes en blanco para los unos y partes en negro para los ceros, le llamamos lands y pits. Un land es la parte blanca y un pit es la parte oscura. Y para leer información de lo hacemos de la siguiente forma. Necesitamos un láser. Este láser va a emitir un haz de luz, va a pasar por el policarbonato, que es transparente, y cuando se topa con un land, este land permite que el láser o la luz del láser pase hasta el aluminio, y el aluminio refleja esa luz directamente a un fotodiodo o a un fotosensor, y de esta manera el sistema registra un 1, y cuando el láser emite el haz de luz hacia un pit, pues este no permite que la luz traspase, sino que lo absorbe o lo dispersa, y por lo tanto el sistema registra un 0. Ahora acá arriba tenemos los unos y ceros que corresponden a sus lands y pits, y si el disco estuviera girando dentro de la computadora, por ejemplo, el fotodiodo o el sistema estuviera recibiendo una serie de datos como la que tenemos aquí. Y bien, esta es la forma en que las computadoras leen, ¿verdad?, los datos de estos dispositivos. Ahora, para escribir en ellos, simplemente cambiamos la potencia del láser, y aquí nuevamente tenemos nuestro disco. Ahora no puse la capa de aluminio, pero arriba de este filme fotosensible sabemos que está la capa de aluminio, y básicamente lo que hace nuestro láser al cambiarlo de potencia a una potencia más fuerte es cambiar la estructura molecular químicamente de nuestra capa fotosensible, y de esta forma crea los pits, que pues ya sabemos que cuando el láser lector pasa por ellos los registra como un 0. Y una vez ya comprendido que sí es posible guardar información de manera binaria o con estos unos y ceros, es más fácil comprender que las computadoras reciben señales digitales que representan diferentes tipos de información, y después de que realizan un proceso nos otorgan de igual manera una señal digital codificada que representa pues el resultado.
Y para terminar el video hay que recordar la definición de computadora, que es un dispositivo electrónico al que nosotros programamos con instrucciones lógicas que va a realizar un proceso. También hay que recordar que la computadora, para realizar el proceso, necesita una entrada y después de realizar el proceso nos otorga una salida. Estas entradas y salidas las computadoras nos las dan en bits o en el sistema binario, que es un sistema de ceros y unos. Y por último, recordar el por qué utilizamos los sistemas digitales y no las señales analógicas, que como ya habíamos mencionado, los sistemas digitales nos dan valores discretos y por lo tanto son confiables para transmitir información una y otra vez, a diferencia de las señales analógicas, que son muy susceptibles a las variables del entorno, y cada vez que las transmitimos pues estas van a variar y se van a distorsionar. Muy bien amigos, con esto damos por terminado este primer video. Espero les haya sido de ayuda y les haya otorgado el conocimiento que ustedes están buscando. Ahora en el siguiente video vamos a ver cómo las computadoras interpretan estos datos binarios y vamos a hablar de la lógica con la que estos números trabajan y generan procesos junto con los circuitos electrónicos para dar resultados. Y si te ha gustado el video, no te olvides de darle like y suscríbete para más contenido. Si piensas que este video puede ser de ayuda a un conocido, no dudes en compartírselo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.